Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con esta enseñanza, ¿verdad? Que ya habíamos dado inicio hace días atrás, en donde estamos hablando en qué tiempos estamos viviendo hoy. No habíamos quedado hasta el versículo 2, en donde habíamos hablado, ¿verdad?, acerca de estos tiempos peligrosos que el apóstol Pablo nos ha revelado, nos ha enseñado a través de esta carta a Timoteo, la segunda de Timoteo, capítulo 3. Estuvimos indagando, estuvimos desglosando cada una de las características de los hombres en los postreros días, y habíamos quedado en donde estamos hablando que vendrán tiempos en los cuales habrán hombres amadores de sí mismos, habrán hombres vanagloriosos, habrán hombres soberbios, habrán hombres blasfemos, habrán hombres desobedientes a los padres, ingratos y hombres impíos. Pero resalta, ¿verdad?, que no solamente el apóstol Pablo se estaba refiriendo cuando él hablaba de que había y en los últimos tiempos la iglesia iba a tener este tipo de creyentes. Y algunos dirán, bueno, hermano, pero ¿cómo estás seguro que estos hombres son cristianos? Posiblemente puede que sean hombres del mundo, pero en los siguientes versículos vamos a poder ver que ciertamente Pablo no está hablando de los hombres que están en el mundo, sino que él está hablando de hombres dentro de la iglesia, pero que sencillamente están manifestando otros frutos que no son los frutos de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de todo esto? Lo que dijimos de principio, amado hermano, las señales se están cumpliendo, la palabra de Dios cada día está tomando cumplimiento delante de nuestros dos ojos. Por allá por Mateo capítulo 13, Jesús se refería a la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola Jesucristo hablaba, ¿verdad?, de cómo él había sembrado el evangelio, pero en medio de ese evangelio puro, en medio de ese evangelio santo, en medio de ese evangelio de santidad, en medio de ese evangelio de salvación, en medio de ese evangelio en donde Cristo era el centro de todas las cosas, entonces vino el enemigo y también sembró la cizaña. Pero esa cizaña vino a representar este falso evangelio que hoy en día estamos viendo en muchas iglesias. Podemos identificar la cizaña como este mal llamado evangelio de la prosperidad, porque primeramente ni es evangelio ni tampoco prospera a todos. Los únicos que prosperan con este evangelio son los falsos profetas, son los falsos pastores que se dedican simplemente a exacerbar o a levantar el ánimo de la gente, a manipularlos, haciéndole promesas, diciéndole que ellos pueden ver, visualizando cosas en el futuro, lo cual también es una herejía, por cuanto Dios no ha llamado a ningún creyente a visualizar. La visualización es una práctica de la metafísica, la cual su mayor promotor o la persona que se encargó de diseminar esta información a través de los años fue la metafísica, una de las más conocidas, ¿verdad?, llamada Connie Méndez, que ya actualmente hace años ya falleció, pero que sus enseñanzas han penetrado la iglesia y están haciendo mucho daño a los que no conocen la palabra de Dios. Entonces también tenemos podemos identificar también como cizaña lo que hoy en día se conoce como el dominionismo, las confesiones
positivas, la declaración, el decreto, todas estas cantidades de manifestaciones raras que hoy en día se manifiestan en la iglesia, las podemos identificar como aquella cizaña que Dios permitió o que Dios nos dijo que el enemigo pudo sembrar en la viña. Pero note bien que en la parábola Jesucristo nos dice que vino un ángel, ¿verdad? Y el ángel preguntó: Señor, vamos a arrancarlo de una vez, vamos a sacar de una vez esa cizaña. Pero Dios en su sabiduría, Dios en su conocimiento infinito, Él dijo: no, déjenlas que crezcan juntas, porque a la hora de la siega, cuando llegue el tiempo de la siega, entonces yo haré esa separación. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Todo lo que estamos viendo hoy, esta proliferación de los falsos apóstoles, este evangelio de la prosperidad, lo distorsionado que hoy en día se encuentra en muchas iglesias en torno a la predicación correcta del evangelio y de la palabra de Dios, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios está buscando atrás de todo esto? El propósito que Dios está buscando es poder identificar, es sacar a la luz los que de verdad son creyentes y los que en verdad nunca fueron creyentes. En una oportunidad, en una enseñanza, yo explicaba que hoy en día hay muchos motivos por lo cual una persona está en una iglesia. No necesariamente una persona tiene que ser cristiana ni nacido de nuevo para hacer vida en una iglesia. Inclusive quedará asombrado al escuchar que aún personas con ministerio en sus manos, sencillamente un grupo de ellos ni siquiera ha nacido de nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Sencillamente es la manifestación de la cizaña que se ha mezclado con el trigo. Pero yo quiero darle una palabra de ánimo en esta hora al trigo, que decirle al trigo que no se desanime, decirle al trigo que no se impaciente, que muy pronto viene el tiempo de la siega. Aleluya, muy pronto viene el tiempo de la separación. Ya Cristo Jesús va a venir para separar a los falsos de los verdaderos. Cristo Jesús va a venir para separar a esa iglesia corrupta de la iglesia verdadera. Por lo cual, hermanos, necesitamos animarnos más. Los que están estudiando la palabra, no desanimen en estudiar la palabra. Los que están entregados a escudriñar la palabra, no se desanime, siga estudiando la palabra, siga guardándose en la palabra, no coma cualquier cuento que le presenten por allí. Todo lo que le digan, todo lo que le manden a hacer, fíltrelo con la palabra de Dios, páselo por la palabra de Dios, diagnostícalo con la palabra de Dios, y si es de Dios, usted puede participar. Pero si no es de Dios, si no tiene fundamento bíblico, apártese de esas prácticas, apártese de las congregaciones que hay de todo, pero menos santidad. Apártese de las congregaciones que tienen muchas luces bonitas, que tienen templos hermosos, que tienen templos majestuosos, pero no hay vida espiritual, no hay santidad, no hay ese reconocimiento al Dios Altísimo. No se honra al Padre, no se honra al Hijo, no se honra al Espíritu Santo, sino que más bien son lugares en donde utilizan el nombre de Dios para sus propios fines, utilizan el nombre de Jesús para sus propios fines, utilizan al Espíritu Santo para atribuirle cosas que el Espíritu Santo jamás ha podido hacer ni tampoco ha querido hacer. Vamos a seguir estudiando. Ahora sí, volvemos a 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora vamos a empezar a tomar el versículo 3 en adelante, y aquí en estos momentos vamos a ver una especie de combo, ¿verdad? Pablo va a mencionar varias características que va a tener los hombres que
hoy en día hacen vida en las iglesias. Empieza diciendo que en los últimos tiempos habrán hombres sin afecto natural. ¿Qué significa esta condición? Sin afecto natural. Aquí Pablo se está refiriendo que sencillamente serán hombres sin vergüenza. Serán hombres, mis hermanos, que la soberbia va a estar tan grande en sus vidas. Van a ser hombres que la vanagloria va a estar tan grande en su vida, a un nivel tan alto en sus corazones, que estos hombres sin pena y sin vergüenza estarán practicando herejías sin ellos ni siquiera sentirse avergonzados. No tendrán afecto natural. Estas manifestaciones que naturalmente nosotros los hombres a veces pueden manifestar cuando sabe que está en un error, estos hombres no lo van a manifestar. Ellos con un cinismo, ellos con una cara dura, y sencillamente van a decir: yo sí soy predicador de la prosperidad. Y muchas veces ya lo hemos escuchado en diversas ocasiones. Podemos ver que hoy en día hay un canal de televisión muy famoso a nivel cristiano, que es el canal llamado Enlace, ¿verdad? Este es uno de los canales promotores del evangelio de la prosperidad. Sencillamente este canal no le importa la doctrina, no le importa la bandera, no le importa si eres nacido de nuevo o si no eres nacido de nuevo. A él lo que le importa es que tú puedas ayudarle a recaudar dinero. Ellos tienen un famoso programa en donde que le llaman la maratónica, ¿verdad? En donde en ese programa, mi hermano, es impresionante poder ver la manipulación, es impresionante poder ver cómo se sacan versículos fuera de contexto, es impresionante poder ver cómo invitan a predicadores, hombres que para ellos son famosos, hombres que para ellos tienen mucho renombre, hombres que ellos saben que son expertos en la psicología y en la parapsicología. Ellos traen este tipo de hombres para que sencillamente con sus palabras suaves, con sus palabras manipuladoras, pueden hacer que las personas inviertan en su canal, puedan hacer que las personas puedan entregarle toda la cantidad de dinero que ellos pueden tener, y a través de una investigación seria y responsable, hermanos, podemos decirle que el canal Enlace es un canal multimillonario. Es impresionante la cantidad de dinero que estos hombres están recogiendo en cada una de estas maratónicas. Ahora me llama la atención que a ellos no les importa de dónde viene el dinero. Me llama la atención de que simplemente a ellos lo que les importa es que el dinero venga. No le importa si el dinero vino de parte de un creyente o si el dinero vino de parte de un inconverso. No le importa si de repente unos narcotraficantes, buscando lavar su dinero o buscando darle legalidad a su dinero, sencillamente lo depositan en ese canal. A ellos no les importa esto, porque sencillamente han perdido el afecto natural, han perdido la vergüenza, han perdido la moral. Una de las primeras cosas que le pasa en la vida de un hombre cuando este hombre está apostatando de la palabra de Dios es que pierde la moral, pierde la ética. Y lastimosamente hoy en día, con mucha tristeza, hay muchos predicadores que han perdido la ética, muchos predicadores que hace años eran predicadores serios, eran predicadores responsables, eran hombres que no se atrevían a decir cualquier palabra sin estar bien seguro, pues hoy en día sencillamente por unos cuantos dinero, por unos cuantos dólares, sencillamente están hablando lo que la gente quiere escuchar. Hermano, pareciera que estamos en los tiempos de Samuel, pareciera que estamos en los tiempos en donde la palabra de Dios escasea, en donde sencillamente lo que hay es toda una religión, lo que hay es todo un programa, todo un show montado, todo hoy en día es manipulación. Yo puedo ver actualmente, hay predicadores
Hay evangelistas que sencillamente suben a un púlpito y hablan de cualquier cosa. Hermano, no predican el evangelio. Hablan sencillamente de cosas bonitas. Hablan de cualquier tipo de cosa. Pero después, a lo último, entonces llaman a un pianista y el pianista empieza a tocar una musiquita bastante suave. Y con esa musiquita suave empiezan a bajar los sentidos de la persona. Y entonces empiezan a manipularle. Hermano, una cosa es ministrar y otra cosa es manipular. La palabra de Dios nos ha mandado ministrar a través de su palabra. Ministramos a la persona cuando le hacemos entender su condición espiritual y lo pronto que ellos necesitan acercarse a Dios. Pero no necesitamos tener un teclado bajito, no necesitamos tener flautistas como hoy en día, ¿verdad? Por allá por Asia, los flautistas que doman a las serpientes. De igual manera, hoy en día, estos predicadores con su musiquita en un tono bajo y en un tono bien practicado, entonces quieren domar también los sentidos de los que les escuchan. Entonces estos hombres son hombres sin afecto natural. La palabra continúa diciendo que son hombres implacables. Hermano, qué impresionante. Esta palabra implacable significa alguien que nunca va a retroceder. Estos hombres no tienen planes de retroceder. Implacable es un hombre que va hasta el final, sin misericordia. Por eso es que la palabra de Dios dice que estos hombres irán de mal en peor. Pero ya vamos a ver estos versículos de aquí en adelante. Dice implacables, serán hombres calumniadores, serán hombres intemperantes, serán hombres crueles, mis hermanos. ¿Por qué hablamos de crueldad? Porque son hombres que sencillamente no están velando por las ovejas. Por allá por Juan capítulo 10, la palabra de Dios, cuando Jesús estaba haciendo la referencia al buen pastor, Jesús decía, el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero hoy en día hay dos tipos de pastor. Hoy en día está el pastor que ha sido llamado por Dios, está el pastor que ama a Dios, está el pastor que ama a Dios. Cuando Jesús estaba hablando con Pedro en Juan capítulo 21, en los versículos finales, Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dijo, apacienta a mis ovejas. Y una vez más le volvió a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dijo, apacienta a mis ovejas. Y en una tercera oportunidad le dijo, Pedro, tú me amas. Y Pedro se entristeció. Y Pedro dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y él le dijo, apacienta a mis ovejas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el verdadero pastor, el pastor que ama a Dios primeramente, sencillamente va a sentir un amor, va a sentir un concepto paternal por las ovejas. No va a ser un hombre que simplemente se dedique a chulear a las ovejas. No va a ser un hombre que simplemente se dedique a sacarle lo que más pueda a las ovejas. Hermano, esto es algo grave. Pero Jesús decía en Juan capítulo 10, él decía, pero el asalariado ve venir el lobo y él sale corriendo, porque él es un asalariado. Él no es un pastor, él es un hombre asalariado. Pues hoy en día muchos están tomando el ministerio como hombres asalariados. La mayoría de ellos ni siquiera ha recibido un llamado de parte de Dios, sino que simplemente hoy en día la iglesia se ha convertido en una empresa. La iglesia se ha convertido como una especie de institución, ¿verdad? Como las que funcionan en la tierra. Hoy en día podemos ver, están contratando a pastores, están contratando músicos, están contratando líderes, y sencillamente uno dice, ¿dónde ha quedado el llamado? ¿Dónde quedó ese concepto de que Dios llama a los hombres? ¿Dónde quedó ese concepto de que es Dios que pone a los hombres en los puestos, que es Dios que pone a los hombres en los ministerios? Pero
pero ya eso ellos lo han abandonado, ya eso lo han puesto a un lado, y hoy simplemente lo que hay acuerdos económicos, hoy simplemente lo que hay es acuerdos económicos. Muy pocos de estos hombres se meten en oración para saber si Dios le ha llamado a este lugar o a otros lugares. Por eso es que me llama mucho la atención que algo que realmente es demasiado evidente en la vida de muchos de estos hombres es que qué casualidad que todos ellos simplemente reciben llamados para ir a los Estados Unidos. Ellos simplemente reciben llamados para trabajar en mega iglesia. Pero me llama la atención que ninguno de ellos ha recibido llamado para ir a levantar obras. Por ejemplo, en el África, por ejemplo, en Haití, por ejemplo, en Ciudad Juárez, por ejemplo, en Durango. Qué casualidad que ninguno de ellos ha recibido llamados para empezar obras desde cero, que ninguno de ellos ha recibido llamado de misionero para ir a predicarle a los indígenas que se están muriendo sin Cristo. Es que casualidad que ninguno de ellos ha recibido llamado para ir a predicar a los musulmanes que están perdidos, ¿verdad?, en la idolatría, que están perdidos en la ignorancia espiritual. Qué casualidad que solamente hay un montón de supuestos líderes famosos. Todos están acumulados en Estados Unidos. Todos tienen llamado para Estados Unidos. Todos tienen llamado para Nueva York. Todos tienen llamado para California. Todos tienen llamado para grandes ciudades. Todos tienen llamado solamente para mega iglesia. Pero qué casualidad que ninguno de ellos tiene un llamado a una microiglesia. Qué casualidad que a ninguno de ellos se les ha llamado a empezar una obra con 2, 3 personas. Todo lo que quieren ahora es multitud. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hoy en día los pastores sufren de megalomanía. Megalomanía significa la fiebre por la multitud. Todos están locos, es por la multitud. Todos se desviven, es por la multitud. Por eso hoy en día hay tantas ovejas sin pastor. Hoy en día hay ovejas que no están siendo pastoreadas porque se encuentran metidos en congregaciones donde hay 10,000, donde hay 20,000 personas. Hermano, humanamente ningún pastor puede pastorear una congregación de 20,000 miembros. Sencillamente es imposible. Por eso es que el plan de una mega iglesia nunca fue el plan de la Biblia. El plan de las megas iglesias no ha sido un proyecto de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, cuando solamente tenía 3,000 miembros, ya había mucho problema en medio de ellos. En Hechos capítulo 9 podemos ver uno de los primeros problemas que estaba pasando. Era que las personas, las viudas, eran desatendidas, las mujeres eran desatendidas. Pero ¿por qué estaba pasando eso? Porque el número era bastante grande. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los hombres de Dios? Ellos defragmentaron la iglesia en zonas, defragmentaron la iglesia en regiones, defragmentaron la iglesia en departamentos, y el trabajo de ellos era simplemente ir formando hombres que Dios llamaba al ministerio. Ellos lo iban capacitando y ellos iban poniendo ancianos en cada una de esas iglesias para que ellos pudiesen pastorear a las ovejas. Pero ya hoy en día ese no es el plan. Hoy en día el plan es que cada hombre de esto quiere tener una congregación de 20,000 miembros. Pero la pregunta es algo obvio. ¿Por qué estos hombres quieren tener iglesias tan grandes? La respuesta es más obvio todavía. Por el dinero, mis hermanos. Porque ellos saben que no es lo mismo recibir la ofrenda de 20,000 miembros que recibir la ofrenda de 5,000 miembros. Sencillamente la avaricia los ha vuelto hombres crueles. La avaricia los ha vuelto hombres que son aborrecedores de lo bueno. Esta es la siguiente característica: son hombres aborrecedores de lo bueno. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Aquí Pablo se está refiriendo que estos hombres se convertirán en aborrecedores de las cosas buenas de Dios. Ellos no quieren lo bueno, ellos quieren sencillamente lo que en su mente hay. Ellos quieren sencillamente los planes que ellos tienen. El versículo 4
Continúa diciendo que serán hombres traidores, hombres impetuosos, hombres infatuados, hermanos, qué impresionante. Serán hombres infatuados, pero veamos lo que dice ahorita aquí. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Mire qué impresionante. Estos hombres no aman a Dios. Estos hombres no aman a Dios. Y el versículo 5, que este es el versículo que yo quiero leer. En este versículo nosotros podemos ver que estos hombres eran cristianos, eran hombres que están dentro de la iglesia. Toda la descripción que acabamos de tomar en estas dos enseñanzas que he estado compartiendo no tienen nada que ver con el mundo. Hermano, este tipo de hombres están hoy en día en las iglesias. Son hombres que se sientan a tu lado. Son hombres que tú estás viendo desde el púlpito. Por eso hoy más que nunca la iglesia, el creyente que no quiere ser engañado, debe tener la palabra de Dios en su mano. Cualquier palabra que tú escuchas que uno de estos hombres dice, necesitas examinarlo según la palabra de Dios. Hermano, necesitamos evaluar a los líderes, necesitamos evaluar a los pastores, necesitamos evaluar a los mal llamados apóstoles, necesitamos evaluar a los mal llamados profetas con la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad. Esta palabra piedad en el original, en el griego original significa, cada vez que usted ve en la Biblia la palabra piedad, no se está refiriendo a un hombre piadoso, no se está refiriendo a un hombre como que un hombre muy buena gente, se está refiriendo a la condición correcta de un cristiano. Entonces, cada vez que usted vea en el Nuevo Testamento la palabra piedad significa un verdadero creyente. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Que tendrán apariencia. La palabra aquí es morfosis. Tendrán apariencia, una imagen. Van a proyectar una imagen de ser verdaderos creyentes. Van a montar una apariencia, van a montar una careta, pero de ser verdadero creyente. Pero la Biblia continúa diciendo, pero negarán la eficacia de ella. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pablo le dice a Timoteo, perdón. Pablo le dice a Timoteo, a la iglesia van a llegar hombres diciendo que son creyentes, diciendo que Dios le dijo, diciendo que tuvo una revelación. Hoy en día esta es una de las más grandes herejías que hoy en día hacen vida en muchas iglesias. El tema de la revelación. Ya hoy en día estos hombres no quieren abrir la Biblia, porque según ellos tienen la revelación. Según ellos son los que se acostaron en la cama y Dios les reveló la predicación. Y Dios les reveló aquello, les reveló esto. Hoy en día los hombres los hombres en la iglesia quieren ser videntes, quieren ser hombres visualizadores, y lo único que hablan es yo veo que viene, yo veo, tratando de adivinar el futuro, a sabiendas, mis hermanos, que ningún creyente, ni siquiera el mismo Satanás, no conoce el futuro. Estas características, estas cualidades solamente pertenecen a Dios. Dios es el único que conoce el futuro. Dios es el único que puede ver el futuro. Ni Satanás ni los hombres no podemos ver ni siquiera un segundo más adelante de nosotros. No podemos, porque no tenemos estas características, no tenemos estas imágenes. El único que conoce el pasado, el presente y el futuro se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, cada vez que estos hombres dicen yo veo un tiempo, yo fui al futuro, yo escuché una oportunidad.
un predicador que decía que Dios lo llevó al futuro. Hermano, hay que descartar estas cosas de plano, estas visiones que están apareciendo hoy en día por ahí. Hoy en día tenemos personas diciendo que fueron al infierno, que Dios los llevó al infierno. Hermano, tengamos cuidado. La iglesia está penetrada. Hay demasiada mentira actualmente haciendo vida en las iglesias. Y el propósito, mis hermanos, es para Dios separar a los falsos de los verdaderos. Yo quiero hablar ahora a los verdaderos. Tengamos cuidado. Revelaciones que están apareciendo por ahí, por la red, por el YouTube, como la de los 7 jóvenes que fueron supuestamente al infierno. Y cuando tú escuchas este material, es un material herético, es un material sin fundamento bíblico. Hermano, yo estuve escuchando porque realmente me sentí obligado a escuchar acerca de una revelación de una muchacha llamada Angélica Zambrano. Y yo pude escuchar y pude ver esto. Hermano, yo solamente con mi poco conocimiento, con la gracia que Dios me ha dado a través de su palabra, yo solamente pude sacar más de 25 herejías. Más de 25 herejías, mis hermanos, pude sacar de ese video, que realmente al compararla con la Biblia es una total herejía. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. En Lucas 16, el versículo 30, Lucas 16, en el versículo 30 y el 31, la Biblia nos cuenta acerca de la historia de rico. Ese rico, cuando estaba en el infierno, cuando estaba en el Hades sufriendo, el rico le pidió a Abraham, ¿verdad?, que estaba allí. Le dijo a Abraham para que mandara a Lázaro, para que Lázaro resucitara de los muertos y le pudiese ir a predicar a sus 5 hermanos. Me llama la atención la respuesta de Abraham. Abraham le dijo: a Moisés tienen. ¿Qué significa esta palabra a Moisés tienen? Significa que con la Biblia es suficiente. Amado hermano, hoy en día la iglesia no necesita revelaciones. La iglesia no necesita que vengan personas contándonos lo que está pasando en el infierno. No necesitamos saber quién está en el infierno o quién no está. Eso no es nuestra incumbencia. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La Biblia nos basta. La única revelación que la iglesia necesita, ya Dios la proveyó y se llama la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ya no necesitamos más revelaciones extrabíblicas. Y yo quiero decirle a la iglesia, hermano, apártese de esas visiones, apártese de esas prácticas, arrepiéntase, vuelva a la palabra de Dios. Las personas no se van a convertir por ver un video de Angélica Zambrano. Ciertamente en el momento se van a asustar, ciertamente en el momento les va a dar pánico, pero una vez que ese pánico les salga, una vez que el miedo se vaya, van a continuar en sus pecados, van a continuar en su vida sin Dios. Lo único que cambia al hombre es la palabra de Dios. Lo único que cambia la vida de un hombre y lo mantiene cambiado es la palabra de Dios. Descartemos de plano todas estas prácticas que están pasando en la iglesia. La iglesia hoy en día ha bajado tanto su barrera, ha bajado tanto su escudo, que cualquier cosa hoy en día penetra la iglesia. Hoy en día hay tantas cosas penetrando la iglesia. Los pastores han perdido el discernimiento. Hoy en día no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No está pasando como los tiempos de Isaías. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hermano, necesitamos volver a la palabra. Necesitamos retornar a estos
unos tiempos de reforma, en donde la palabra de Dios iba transformando las vidas, en donde la palabra de Dios iba abriendo los ojos de la gente. No necesitamos video, no necesitamos saber que jóvenes en el infierno. Necesitamos es la palabra de Dios, necesitamos es la palabra de Dios, porque actualmente dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, van a tener apariencia de cristiano. Cuando estos hombres están montados en un púlpito, si es verdad parecen creyentes, si es verdad parecen hombres de Dios, pero cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a hacer cosas tan heréticas, como diciendo recibe al Espíritu Santo, cuando veo videos, cuando estos hombres sacándose la chaqueta supuestamente para lanzar al Espíritu Santo, hermano, me dan ganas de llorar. Siento tristeza en mi corazón porque veo una iglesia sin discernimiento, veo una iglesia totalmente cautivada por el pecado. Cuando veo hombres y mujeres haciendo cola para que solamente le pueda poner la mano encima un supuesto ungido, cuando veo hombres y mujeres entregando sus casas a estos falsos profetas, cuando veo hombres y mujeres entregando todo su dinero, todo su ahorro a canales tan heréticos como Enlace, hermanos, siento tristeza porque yo sé que están siendo engañados, pero la Biblia ya lo decía. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús decía, porque por ahí van a salir muchos falsos profetas, van a salir falsos Cristos y engañarán a muchos, muchos serán los engañados. Por eso es que hoy estamos viviendo en los tiempos difíciles, no estamos viviendo en tiempos de avivamiento. Eso es una gran mentira, no hay avivamiento mundial, no va a haber avivamiento mundial, porque estamos en tiempos de la apostasía, estamos en tiempos en donde los creyentes no deberían ser expuestos a cualquier tipo de práctica. Los creyentes deberían tener cuidado cada vez que van a ser expuestos a una enseñanza, porque esta enseñanza posiblemente puede que no sea una enseñanza de parte de Dios. Por eso es que actualmente hay que tener mucho cuidado, porque la iglesia, en vez de tener predicadores, lo que tiene son psicólogos, lo que tiene son gente tratando de manipular la mente de las personas, pero no le quieren predicar con la verdad. Pero me encanta lo que dice Pablo, me encanta este consejo que Pablo nos está dando en esta hora, y yo voy a compartir este consejo con el que lo quiera recibir. En el versículo 5, en la parte final, Pablo dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria a Dios. A estos evita, dice Pablo. Evítalos, apártate de ellos. Hermano, corre si es necesario. Corre de estos hombres, corre de estos lobos, porque son unos lobos. Son hombres que solamente lo que quieren es la riqueza. Ellos piensan en lo material, ellos no piensan en lo espiritual, ellos piensan en lo terrenal, ellos piensan solamente en engrandecerse a ellos mismos. Hoy en día hay una exageración en la industria de los libros. Hoy en día todos los predicadores quieren sacar libros, todos los predicadores quieren escribir libros, y hoy en día la iglesia de Cristo, en vez de leer la Biblia, pasa más tiempo leyendo el libro de los hombres, en vez de leer el libro que hizo Dios. Hoy en día la gente quiere más leer el libro que hizo Cash Luna, la gente quiere leer más el libro ¿qué hizo Guillermo Maldonado? Hermanos, no debe ser así, no puede ser así. La palabra de Dios es más importante que cualquier otro libro en el mundo. La palabra de Dios es lo más grande que hay. Veamos lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, el capítulo 4. Hoy en día muchos hablan
de la predicción del avivamiento. Hoy en día muchos hablan que hay avivamiento. Una vez más lo voy a repetir, hermano, no hay avivamiento, no vendrá avivamiento, porque lo que estamos viviendo es un tiempo de apostasía, y este tiempo de apostasía simplemente va a tener una interrupción con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pronto Cristo vendrá por su iglesia. Oh, mi hermano, viene el tiempo de la siega. Claro que sí viene, claro que sí viene. Yo quiero, el que me esté escuchando en estos momentos, cualquiera que tenga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad en su vida, yo quiero decirte, llénate de ánimo, porque nuestro Salvador viene en camino. Ya viene la separación, ya Dios va a empezar a juzgar. Él va a empezar a juzgar los ministerios. Todo ministerio que estaba cimentado sobre los hombres van a caer al suelo. Todos los ministerios que estaban cimentados sobre la base del dinero van a caer por sus propios medios, pero todo ministerio que estuvo cimentado en la roca de la salvación, todo ministerio que está cimentado en la palabra de Dios, pues ciertamente va a permanecer, ciertamente va a pasar a la eternidad, y allá arriba en los cielos va a haber una iglesia gloriosa, va a haber una iglesia santa, va a haber una iglesia sin mancha, va a haber una iglesia sin arrugas que va a estar cantando Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a haber una iglesia pura, va a haber una iglesia, ya no va a ser la iglesia corrompida, ya no va a ser la iglesia llena de mentiras, va a ser una iglesia pura que va a estar sentado al lado del trono de Dios. Y esa iglesia, cuando vea a su esposo, cuando esa iglesia vea a Jesucristo, esa iglesia se va a desposar, esa iglesia se va a unir por toda la eternidad con su Salvador, con su esposo. Pero ahora es necesario, mi hermano, es necesario que pasemos por estos momentos, es necesario pasar por este dolor, es necesario ver cómo miles de miles están siendo engañados. Pero la palabra de Dios nos dice que antes que la mujer dé a luz, ciertamente viene el dolor, y el dolor es bastante fuerte, pero después que da a luz, después que el bebé está en su mano, ella se olvida del dolor. Hermano, yo quiero animar a la iglesia a que sigamos perseverando, Si tú estás en una iglesia en donde no se predica la Biblia, si tú estás en una iglesia en donde no se habla de Dios, se habla puro de los hombres, se idolatra a los hombres, se idolatra al apóstol, todo es para el apóstol, dinero para el apóstol, riqueza para el apóstol, pero cada día la iglesia está más empobrecida. Hermano, yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús, salte de esa iglesia, apártate de ellos, evítalos, no participes más en estas obras infructuosas de las tinieblas, no participes más de estas mentiras. Ya es la hora de correr a la verdad, ya llegó la hora de correr a la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús, la verdad es su palabra. Cristo no vino a formar un imperio en esta tierra, Cristo no vino para ganar las naciones, Cristo vino a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa para la iglesia. La promesa es vida eterna. La promesa es estar en el cielo con Jesús. La promesa no es ser famoso en la tierra. La promesa para los cantantes cristianos no es ir a ganar Grammy en el mundo. La promesa para los cantantes cristianos no es enriquecerse haciendo conciertos llenos de carnalidad, conciertos con apariencia de piedad, pero lo que a la final están buscando es el dinero. Yo me pregunto algo: si algún cantante cristiano en verdad es cristiano, en verdad conoce a la palabra de Dios, ¿por qué no hace conciertos gratuitos? ¿Por qué sencillamente no reúne un grupo de hermanos, les ministra y después
cumple con las funciones bíblicas de simplemente recolectar ofrenda. Hermanos, si en la ofrenda usted recolectó $200, dele la gloria a Dios. Si en la ofrenda usted recolectó $1,000, dele la gloria a Dios. El día que usted haga eso, ciertamente va a ser aprobado por Dios. Pero mientras sigan haciendo conciertos, cobrando entradas realmente exagerada. Hoy en día los conciertos cristianos están tan caros como los conciertos mundanos. Hoy en día los conciertos cristianos están clasificados por VIP, por especiales y por menos especiales. Cuando la Biblia nos mandó a hacer excepción de personas, cuando la Biblia nos mandó a clasificar a la gente, hoy en día la iglesia vive clasificando. Hoy en día hay gran pastor, hay pequeño pastor. Hoy en día hay gran apóstol, hay pequeño apóstol. Hermano, abandonemos estas mentiras. La iglesia no debe ser un lugar para clasificar a la gente. Dios ama al rico, Dios ama al pobre, Dios ama al vestido, Dios llama al que está desnudo también. Dios ama a todo el mundo. La iglesia tiene que abrir sus puertas para que todo aquel que necesite el evangelio pueda pasar para escuchar el evangelio, pueda pasar para que Cristo cambie su vida. Necesitamos preparar gente para que vayan al cielo. No necesitamos preparar gente para que sean ricos en esta tierra. No necesitamos preparar gente para que todo sea de bendición en esta tierra. Jesucristo ya lo decía en Juan 16 versículo 33: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Hermano, Jesucristo nunca nos prometió una vida color de rosa en esta tierra. Él nunca nos prometió que nunca nos enfermaríamos. Él nunca nos prometió que la pobreza era pecado. Esa es otra mentira que también ha penetrado hoy en día la iglesia. Hoy en día hay pastores que dicen que ser pobre es pecado, que Dios nos hizo rico, y caen en la herejía más grande que pueden caer, diciendo que Jesucristo era rico, que Jesucristo era rico. Déjame decirte que eso es mentira. Jesucristo no era rico. A Jesucristo no le importaba el dinero en esta tierra. Jesús no se desvivía por el dinero. Jesús no era dado a la avaricia. Pero qué casualidad que el único entre los apóstoles que era dado a la avaricia, el único de los discípulos que era dado a la riqueza, era Judas Iscariote. Y nosotros podemos ver cuál fue el fin de Judas. Así hoy en día hay muchos líderes como Judas Iscariote. Lo que les importa es el dinero. Lo que les importa es llenarse de riqueza. Y por llenarse de riqueza, por la avaricia, están vendiendo el evangelio. Así como Judas vendió a Cristo, así también muchos pastores están vendiendo el evangelio, están vendiendo la verdad, están vendiendo la santidad. Hoy en día, cuando en las conserjerías llegan los jóvenes y le preguntan al pastor: pastor, yo puedo casarme con cualquiera, a ellos le da miedo decirle: joven, la Biblia dice que usted no se puede unir en yugo desigual. Hoy en día los pastores tienen miedo de reprender a la iglesia. Hoy en día los pastores tienen miedo de disciplinar a las personas rebeldes en la iglesia, porque tienen miedo que se les vaya, tienen miedo de perder esa ofrenda, tienen miedo de perder ese diezmo. Hermano, arrepiéntete, porque Cristo viene. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18: porque es la hora que el juicio de Dios empiece por la iglesia. Ay, aleluya. Claro que sí, es la hora que el juicio de Dios empiece por la iglesia. Ya es hora de que Dios empiece a juzgar a los falsos que hay en la iglesia. Ya es hora que Dios empiece a juzgar a los creyentes que no son creyentes, son cizañas. La cizaña necesita ser puesta a un lado para que el trigo pueda continuar creciendo, para que el trigo pueda seguir embelleciéndose. Y yo sé que hay una iglesia fiel
Yo sé que hay una iglesia, hay un remanente fiel. Cada día se está embelleciendo con la palabra de Dios. Yo quiero decirle a esa iglesia fiel, hermano, síguete embelleciendo, síguete llenando de santidad, síguete llenando de la palabra de Dios, sigue limpiando tu alma con la palabra de Dios, sigue limpiando tus caminos con la palabra de Dios, sigue limpiando tu alma con la palabra de Dios, porque sencillamente Cristo no tarda mucho en venir. Voy a concluir en este momento leyendo 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 1. Y podemos ver que el subtítulo dice predicción de la apostasía. Y dice así en el versículo 1. Pero el Espíritu, y si usted tiene una Biblia en la mano, puede notar que ese Espíritu está en E mayúscula. ¿Qué significa esto? Teológicamente, cada vez que usted vea Espíritu con la E mayúscula, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Es decir, no es un espíritu humano, no es un espíritu de algún demonio, no, se está refiriendo. Estos hombres de hoy dicen, el Espíritu Santo me dijo que vienen tiempos de avivamiento. Eso es mentira, de plano es mentira, porque la Biblia dice, pero el Espíritu Santo dice, escuchen bien, Pablo dice claramente, wow, dice, el Espíritu dice claramente significa, hermanos, sin tapujos, significa con toda la verdad. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, aleluya, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, escuchen bien, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostasía significa caída libre. Hermano, muchos van a caer de la fe. Muchos van a caer de la fe. Pastores, creyentes que caminaban con el Señor. Hoy en día es notable la cantidad de cristianos descarriándose. La cantidad de cristianos que uno habla con ellos y uno dice, mira, ¿qué te pasó? Ay, no, estoy apartado. Ay, estoy apartado. Todo hoy en día es una apartadera. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice que los que están saliendo de nosotros es porque nunca fueron de nosotros. Porque el que conoció a Cristo de verdad, el que realmente conoció a Dios, jamás se va a apartar. El que se aparta es la cizaña. El trigo no se aparta, mis hermanos. El que conoce a Dios, Pablo decía en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Qué me puede separar a mí del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, desnudez. Y Pablo concluyó, por lo demás yo estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo presente, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Esta apostasía que realmente está sucediendo en estos últimos tiempos es una limpieza. Ese es Cristo Jesús. Esta es la separación que se está haciendo de manera gradual, de manera proporcional, sacando la cizaña de los trigos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pero ¿cuál va a ser la causa? ¿Cuál va a ser la causa de estos engaños? Vamos a ver cuál va a ser la causa. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Hermanos, son estas dos cosas. En otra oportunidad yo voy a ampliar un poquito qué es el espíritu engañador. Y voy a explicar también qué es la doctrina de demonios. Este espíritu engañador no es el espíritu que está en el mundo. No, esta doctrina de demonio no está en el mundo, está adentro de la iglesia. Lo han traído hombres perversos que están arrastrando a las ovejas. Espíritus engañadores.
escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amado hermano, yo voy a concluir diciéndote en qué tiempo estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos en donde si la palabra de Dios no está en tu corazón, prácticamente va a ser imposible que no seas influenciado o que no seas engañado por estos personajes. Yo quiero animarte tú que estás sirviendo al Señor. Yo quiero animarte, tú que estás buscando cada día más de Dios. Continúa buscando de Dios, pero no lo busques en cualquier lugar. Búscalo en su palabra. Cristo está en su palabra. Yo quiero animarte, mi hermano. Yo quiero animarte a que realmente puedas buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Puedas buscar una iglesia en donde se predique el verdadero evangelio. Busca una iglesia en donde no todo es dinero, todo el tiempo es dinero. No hablan de otra cosa que no sea del dinero. Yo quiero animarte a que busques una congregación en donde se hable de Dios, en donde la palabra principal sea Dios, sea Jesucristo, sea el Espíritu Santo. Y yo quiero hablarle a cada pastor que me pueda estar escuchando. Hermano, esta palabra es para usted. Ya es hora, es tiempo de levantarnos y predicar la palabra como Dios nos la mandó a predicar. No se trata de buscar instrumentos, no se trata de buscar ninguna otra cosa. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios puede todo porque está completa. Necesitamos aferrarnos a la escritura, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, amado Dios. Bendito tú eres por los siglos de los siglos, Señor. Padre, exaltamos tu nombre porque vemos tu grandeza aún hablando de estos tiempos difíciles. Señor, si estas cosas estuviesen pasando lejos de tu voluntad, si estas cosas estuviesen pasando fuera de tu control, ciertamente nuestra vida sería una vida miserable. Pero gracias, Señor, que sabemos que todo esto tiene un propósito, y es que tú vienes pronto, Padre. Pero antes de tu venida es hora de limpiar, es hora de apartar la cizaña del trigo, es hora, Padre amado, de separar aquellos falsos que hoy en día se han introducido en la iglesia. Es hora, Padre amado, de que ya sus obras sean manifiestas delante de todos, como dice segunda de Timoteo. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, primeramente guarda a la iglesia fiel, a la iglesia remanente, a la iglesia, Padre amado, que a pesar de que no es muy famosa, a pesar de que no es muy renombrada, a pesar de que no aparece en televisión, pero tú sí la conoces, Padre, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, el versículo 23, y en aquel día vendrán muchos diciendo: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagro, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Padre, tu respuesta va a ser: apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Señor, qué tristeza cuando estos hombres que hoy en día son instrumentos del diablo para engañar a la iglesia, qué triste va a ser el día que ellos estén delante de ti y ellos van a tratar de justificarse con su gran ministerio, ellos van a tratar de justificarse con su gran pompa, ellos van a tratar de justificarse con todas las cosas que hicieron a través de los espíritus de los demonios, pero sencillamente tú le vas a hacer entender que ellos nunca tuvieron una relación contigo, que ni tú les conociste ni ellos tampoco te conocieron. Señor, por favor, guárdanos en tu palabra. Señor, yo no quiero ser famoso, yo no quiero ser renombrado, yo solamente quiero que tú me conozcas, yo solamente quiero que mi nombre esté escrito
escrito en el libro de la vida. Y yo te pido por toda persona que está escuchando esta enseñanza y en su corazón hay un arrepentimiento, Padre amado, en su corazón hay un quebrantamiento por tu palabra. Señor, te pido que le bendigas y te pido que le permitas, Padre, continuar escuchando más de tu palabra, que le permitas que seguir escuchando del evangelio de gloria, a fin de que también tú puedas escribir su nombre en el libro de la vida. Señor, te esperamos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también sabemos que tu palabra nos va a dar la fuerza para poder resistir y para poder estar en pie delante de este día, para poder vencer toda clase de tentación, para poder vencer todo viento de doctrina que se quiera aproximar. Señor, en tu palabra vamos a alcanzar esa victoria. Padre, te pido que derrames de tu gracia y de tu bendición sobre tu pueblo de una forma especial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.